El libro del profeta Samuel hoy nos está indicando cómo Dios quería enseñarle a Samuel el discernimiento, cómo debe de ser el proceso de educación para saber elegir. ¿Cómo puedo yo ser sabio eligiendo lo adecuado? Y creo que esto nos sirve y necesitamos todos, esposos, casados, solteros, consagrados, cualquiera sea la condición o estado de vida de una persona. En la vida tenemos que aprender a cómo se toman decisiones, cómo es el proceso de discernimiento a la hora de elegir. Fijémonos cómo hoy Dios le dice a Samuel: ve a la casa de Jesé y que ahí voy yo a elegir, a consagrar el nuevo rey de Israel. Resulta que el rey Saúl había deshonrado al Señor. El rey Saúl, dice la escritura, era una estatura oponente, era una persona, diríamos, fornida, con capacidades militares, era un guerrero. Y con esta visión se va Samuel, con ese contexto de rey anterior, se va Samuel a la casa de Jesé, como lo indicó Dios, porque de allí iba a elegir el nuevo rey. Entonces, cuando llega Samuel a Jesé, le dice: el Señor viene aquí y quiere elegir uno de tus hijos que será el ungido, el nuevo rey. Jesé, el padre Jesé, colocó a su primer hijo, el mayor, un hombre robusto, muy ágil, muy capaz. Y Dios le dice a Samuel: el hombre se fija en las apariencias, mas yo me fijo en el corazón. Entonces, primer camino para saber elegir, según la voluntad de Dios. Y es que no es como yo pienso las cosas, no es como pretendiendo buscar aquello que es fuerte, no es digamos, la mirada de Samuel, por ejemplo, una mirada muy similar a en la que estaba buscando otro rey al estilo Saúl, pero si ya Dios lo había despreciado. Entonces, vemos que es importante: no te fíes de las apariencias. No es como tú lo crees. Hay que esperar y dar paso al querer de Dios. No es como a ti te gusta, no es como tú crees que son las cosas. Ahí empiezas también a tener discernimiento para saber escoger. En otras palabras, no es como usted o como yo pensamos. Dios tiene otro pensamiento y es el que hay que descifrar. Así lo hace Samuel, lo logra descifrar. Segundo aspecto del discernimiento de Samuel es que también importante que no nos fiemos de lo que los ojos de los demás nos dicen, porque nos pueden engañar. Hay personas que se presentan como ovejas, pero son verdaderamente lobos. Hay personas que se pueden presentar muy sencillas, muy humildes, pero no se les conoce sus intenciones. No logramos ver más allá de lo que es real. Y por ello, en otras palabras así muy populares, no traguemos entero. La mirada de las personas no tiene que ser una mirada, no es garantía de decir: es que este es bueno, este sí sirve, es que tiene una mirada como limpia, una mirada buena. No se sabe. Así como no te debes de fiar de tu mirada, de tus ojos, cómo tú miras y qué es lo que miras y las apariencias que van surgiendo, también importante no fiarte de la mirada de los demás.
Claro, Jesé colocó a su hijo, el mayor, luego colocó al segundo, y cada uno pues tenía cualidades, no voy a decir que no, claro, habían componentes humanos muy buenos, se les veía como unos líderes naturales, pero Dios no los tiene para ser rey. Entonces, no es, diríamos, garantía, tampoco el buen discernimiento, lo que puedan presentarnos los demás. Tercero, se nota como un interés en el papá de todos estos hijos, en Jesé, de irle presentando a Samuel como lo mejor. O sea, él presentó su primer hijo, luego trajo al segundo, trajo al tercero. Él era como descartando y presentando lo mejor que tenía. Y como que uno ve de fondo que hay como ciertos intereses en Jesé. De pronto podría pensar Jesé, uy, este sí va a ser el hijo, este sí es el que va a ser el rey, esto me va a dar prestigio, de pronto va a tener bastante incidencia en la monarquía del pueblo judío. Hay unos intereses de repente muy humanos en Jesé que no son los criterios de Dios. Están bien, no te fíes de todo lo que surja, porque hay que descubrir también los intereses de aquellos que te quieren aconsejar o te quieren orientar o mostrarte ciertas cosas en la vida. Es importante para el discernimiento filtrar y discernir, porque no todos tienen buenas intenciones. Cuarto, diríamos entonces, cuando Samuel ya ha descartado a todos los hijos que les presenta Jesé, le dice, pues es que no tienes más. ¿Dónde están? ¿Hay otro? ¿Hay más? Y pareciera que Jesé no se acuerda de David, de su hijo menor. Como que no lo cuenta, no lo tiene en el registro, diríamos. Y le dice, sí, está el chiquillo, el que está pastoreando, el que está por allá con las ovejas. Pero dése cuenta que Samuel le dice a ese, tráemelo, que no vamos a comer, no vamos a cenar hasta que traigas a ese hijo. Y cuando lo trae, Dios le manifiesta a Samuel, ese es el que voy a ungir, ese es. Logra discernir Samuel cuál era la voluntad de Dios, el querer de Dios. Entonces, fíjese que ha sido un proceso pedagógico también y formativo para Samuel de ir descubriendo cuál es la voluntad de Dios. Y por ello, al ver a David, ahí Dios, él tiene claridad y entiende, es a él. El que no cuenta, el que lo ven como inútil, el frágil, el que no es guerrero, el que no es valiente, supuestamente, se ve un chiquillo. Entonces, Dios tenía que hacerle también a Samuel como una transformación en la mente y el corazón, para que rompiera con ese esquema de prototipo de rey como el estilo de Saúl, fornido, guerrero, valiente y militar. Ahora hay uno que no es militar, es un chiquillo. Entonces vemos que ahí está la nueva estrategia de Dios. Y David llegó a ser el más grande de todos los reyes de la historia de Israel, al punto de que de él venía la salvación, o viene, diríamos, el linaje del Salvador. Jesús viene del linaje, el Mesías, de David, David el grande, aún con sus errores y pecados. Pero observamos ahí que Dios voltea todo y toma otro camino. Eso es importante en la vida. Discernir adecuadamente todos los signos. Discernir. Hay que filtrar y hay que ir estudiando las nuevas estrategias que Dios va planteándonos a todos nosotros con el ánimo de mostrarnos su voluntad y su verdad. Que Dios te bendiga. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.